En esta mañana quiero dar gracias a Dios y también a cada uno de los que miran estos videos o estudiamos estos videos juntos con un resumen del libro de Daniel. En esta mañana vamos a hacer un resumen del libro de Daniel. Y vamos a comenzar con decir en esta mañana que el nombre de este libro lleva el mismo nombre del autor, o sea, el nombre libro de Daniel. Y autor tenemos como Daniel. Y también la fecha de escritura fue un poco antes del año 530 antes de Cristo. La destinación es algo interesante. Y algo interesante porque este es el último de los profetas mayores que tenemos, de los cinco libros como nombres, los profetas mayores. Y el destinatorio, la destinación es a los judíos exiliados en Babilonia y el pueblo de Dios por doquier. Aunque por mucho tiempo estuvo en cuestión este libro por los judíos, especialmente en la traducción primer traducción del hebreo al griego, pero especialmente al principio los judíos tuvieron mucha batalla para aceptar que este libro o este profeta era un legítimo como uno de los profetas, aunque al principio para ellos no era los profetas, era de los writings, de las escrituras, de los que escribían para la literatura de ellos. Pero Daniel era algo rechazado por los mismos judíos, el libro de Daniel. Sin embargo, nos asegura, o para nosotros es muy seguro, pero para nosotros no debe de haber ninguna duda, o sea, nos asegura de que es legítimo. Es el ministerio de él, quizás algo diferente, porque en realidad no era tanto el ministerio. Los primeros 6 capítulos de los 12 es como una división. Tenemos, después vamos a entrar el primer capítulo, exclusivamente o específicamente habla de la llevada del rey de Babilonia a ellos. Pero déjame terminar con decir entonces, porque no tenemos ninguna duda, para nosotros no es ninguna duda, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos da una afirmación de que fue un profeta legítimo, y lo encontramos en Mateo 24:15, del Señor haciendo la referencia al profeta Daniel. Así es de que pues debemos de aceptarlo. El propósito es el libro de Daniel. Nos brinda esperanza a los israelitas, aunque como digo, los primeros 6 capítulos eran el ministerio, aunque no era exclusivamente o específicamente a los judíos, sino que el ministerio de él era después de haber sido llevado, ya que Daniel no era tampoco uno de los, igual que como dije en el libro de Ezequiel, no era un hombre que había crecido en familia de profetas, que podía tener la posibilidad grande de ser llamado para profeta, sino que fue llevado como uno de los nobles o de los jóvenes más escogidos, destacados que buscaba el profeta, el rey, no el profeta, el rey Nabucodonosor, o el rey de Babilonia. Y por eso fue uno del grupo de los jóvenes destacados, específicamente lo que él buscaba. Este joven daba las medidas, y digo este joven porque era bastante joven, jovencito, de los muchachos, lleva por nombre también de los muchachos. Así es de que su ministerio se convirtió en interpretar la sabiduría de Dios,
sobre él para dar interpretación a los sueños del rey. Así es de que vamos a entrar en unos momentitos en el libro específicamente, pero este fue el ministerio de él. Entonces, los planes de Dios no pueden ser detenidos. Los planes de Dios se van a llevar a cabo y Dios va a hacer como Él quiere, aunque estaba ministrando a reyes, incluso no nomás al rey Nabucodonosor, sino que tenemos la seguridad de que este joven vivió muchos años, aunque después también cuando entremos en el libro vamos a ver de que tenía una gran fe en el Dios de los cielos, en el Dios verdadero, que aun cuando tenía la amenaza, su oración era a Jerusalén, su esperanza todavía, su fe en que Dios un día iba a cumplir su propósito. Definitivamente también creo que sabía algo para tener esa fe de creer que un día se iba a llevar a cabo lo que Dios iba a hacer en estos 70 años, porque creía en las escrituras. Creo que no eran desconocidas para él. Él sabía el propósito de Dios, el ministerio de Dios a Jeremías específicamente, que dio las señales o el tiempo exacto lo que iban a estar esclavos. También creo que conocía las escrituras acerca del profeta Isaías. Entonces, aun cuando estaba amenazado, pues él no perdía la fe y de seguridad que tenía un gran amor por la ciudad santa de Dios, por su tierra. Aunque eso también hace pensar que aún después no vivió poco tiempo, vivió un largo tiempo, vivió por lo menos el ministerio de los 4 reyes paganos, estando fuera de su tierra, ese es su ministerio. Él ministró a Nabucodonosor, a Belsasar, el hijo del rey de Babilonia, también a los otros 2, a Ciro y también el otro rey, ¿cuál era el otro rey? Bueno, ahorita lo encuentro y vamos a ver que él en realidad ministró un tiempo pero muy largo a los cuatro reyes. Así es de que tuvo una vida muy larga. Entonces, por ahorita se me escapa el otro rey. Estoy tratando de disimular, pero no lo pude disimular muy bien. Pero ahorita que lo encontremos vamos a ver cuál era el otro rey. Entonces, vamos a ver también el tema, el propósito de Daniel brindaba la esperanza, pero también el tema clave es el libro de Daniel describe la soberanía de Dios. Y eso voy a entonces abrir el libro y vamos a ver no solamente la soberanía de Dios, sino que en realidad la profecía para nosotros, lo que nos habla del Rey eterno, del reino del Rey y el reino eterno que no tendrá fin. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 44, después de traducirle porque bueno, voy a volver al primer capítulo. Como dije, es la introducción o los detalles acerca de cómo fueron llevados estos hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, tenemos 4 nombres, a los 4 se los cambiaron. Normalmente, aunque el de Daniel también fue cambiado, se le sigue llamando directamente su nombre real, Daniel. Aunque los otros 3, Daniel fue el que le puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Entonces a ellos sí, siempre que leemos los nombres que
que les puso el rey en Babilonia. Pero de este primer capítulo, de ahí viene la interpretación del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, o más bien cómo fueron llevados y lo que el rey esperaba de ellos. Ya el segundo capítulo es donde viene la interpretación del sueño de Nabucodonosor y acerca de su grandeza, de su reino, pero también aprovechó Dios, porque no voy a decir Daniel, sino que Dios aprovechó para darle a saber también al rey Nabucodonosor que después, aunque Dios había permitido que él fuera el rey poderoso sobre toda la tierra de aquel tiempo, que iba a haber un reino eterno, un reino que no tendría fin, y eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así es de que lo que le podemos dar que el crédito a Daniel es que no tuvo miedo, no tuvo temor de profetizarle a que el reino de Nabucodonosor, porque la tendencia que tenemos para no hablar la verdad es rodearle, sacarle vueltas y ver que no quede muy claro. Pero Daniel tuvo el valor para darle el mensaje o la interpretación al rey Nabucodonosor, y al mismo tiempo darnos a nosotros la promesa de un reino, de que seríamos parte de un reino eterno que jamás tendría fin. También Daniel en el capítulo 4, versículos 2 y 3, voy a ir directamente ahí para hablar de esto, y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. O sea, su reino sempiterno, un reino que no tendrá fin, una vez más. Y también en el capítulo 4, en el versículo 34, vamos a ver lo que dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ahora es Nabucodonosor hablando, reconociendo, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y la razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Ahora el rey Nabucodonosor reconoce que al rey que tendrá su reino y dominio para siempre, que no tendrá fin, sempiterno, y su reino por todas las edades. En el capítulo 7, en el versículo 27, vamos a ver 27, y nos dice así: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Todo esto este es un versículo también bastante citado por las iglesias, pero lo que reconocemos de que Daniel no tuvo ningún temor, miedo de hablar la verdad. Las lecciones claves, Daniel decide no comprometer, o hace decisión a no comprometer su compromiso con Dios. O sea, es una palabra no muy común en español. Muchas de las veces cuando escuchamos la palabra comprometer, es como que tenemos, bueno, eso es un compromiso en sí. La cosa es que en inglés, para nosotros, not compromising, es de la palabra not compromise. O sea, no negar lo que crees, mantener tu firmeza. Eso es lo que decidió Daniel, de por nada cambiar o aflojar sus rodillas o sus pies, y ser un
un cuerpo flojo, un cuerpo sin solidez en su creencia. O sea, no usó su cuerpo, sino que su espíritu en realidad. Pero Daniel decide no comprometer su compromiso con Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8, vamos a ver qué dice. Capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, o sea que esa es la palabra, no contaminarse con la porción de la comida del rey. El reino de Dios será encabezado eternamente por el Mesías. Daniel, ya lo leímos, Daniel 2:44. Pero el versículo 45 no lo leímos, así que lo voy a aprovechar para leer. Dice, y de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, y la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño vendrá verdadero y fiel su interpretación. Ok, también tenemos los nombres de Sadrach. Ya creo que en esto estamos en el libro de Daniel, así de que en el capítulo 3, versículos 16 y 18, tenemos también que comprometen su fe, o sea, que mantienen su firmeza, porque después de que Daniel interpretó este sueño al rey, después el rey hizo una estatua muy grande para que todo aquel que tenía que venir y rendir adoración o reconocer que esa estatua era la estatua o la señal en que ellos tenían que arrodillarse ante una estatua. Pero estos jóvenes no lo hicieron. Así es de que también podemos ver en el capítulo 4 la locura de Nabucodonosor, o sea, las cosas que llegó a hacer hasta convertirse en un buey, en una bestia, comiendo pasto, comiendo las hierbas, y el rocío de la noche caía sobre su cuerpo. En el capítulo 5 tenemos la escritura en la pared del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y también en el capítulo 6, Daniel es echado en el foso de los leones. El motivo que estoy tratando de avanzar en todo esto es porque este es otro de los 4 libros que, como dije en el libro de Ezequiel, en otro tiempo, que no estoy seguro si fue en el libro de Salmos o en otro libro, al principio de este ministerio de hacer un resumen de cada libro, había dicho yo que no sabía qué iba a hacer cuando llegara a estos 4, especialmente Ezequiel primero, Daniel, porque típicamente cuando yo repetía lo mismo, tenía la creencia de la doctrina de los dispensacionalistas. Hay una gran confusión que queremos seguir, y cuando llegamos donde ya no sabemos qué hacer, pues nos hacemos para atrás y buscamos la excusa, porque cuando queremos interpretar lo que nos conviene o empuja o nos ayuda a empujar un pensamiento de una doctrina, o sea, de alguien que nos la dio a nosotros la tenemos, la vamos dando a otro, y cuando llegamos de repente no sabemos ni qué hacer con ella, especialmente querer interpretar estos 4 libros que dije. Número 1, como más difícil antes, así pensaba, Apocalipsis, Ezequiel número 1, Zacarías número 3, Ezequiel número 2 y Zacarías número 3 y Daniel número 4. Pero ahora ya llegamos a los 6 capítulos, y así es de que los otros 6, o sea, del 7 al 12, se convierte en algo muy interesante. Pero antes de entrar a estos, es la mitad del libro de Daniel. Vamos a ver los personajes claves. Daniel, aquí es donde estaba el nombre que buscaba, que estaba ahí tratando de disimular. Los 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar su hijo, Darío y también Ciro. Son los 4 reyes que él ministró. Ahora sí ya volví ahí, no más que ojeé rápido y no lo pude encontrar.
Pero ahora aquí están los 4 reyes, así que tuvo una vida larga. Pero es algo interesante que lo que me vino a la mente o decir ahí, que a pesar de que no hay duda que tenía un gran amor por Jerusalén, por el pueblo de Dios, no puedo dar yo con claridad, y creo que casi nadie sabe por qué, si amaba tanto a su tierra, a su país, su gente. Daniel nunca intentó, de acuerdo a la palabra de Dios, no tenemos nada que diga que intentó o deseó regresar a Jerusalén, aunque tenía un gran amor, no sabemos por qué. Pero bueno, entonces esos son los personajes claves, también los 4 reyes y los otros 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. También el primer capítulo de Daniel, ya solamente voy a repasarlo, fue cuando fueron llevados. El segundo capítulo, la interpretación del sueño de Nabucodonosor. El capítulo 3, los 3 muchachos o hebreos libres del horno de fuego. Y también el cuarto capítulo, la locura del engrandecimiento, el loco de Nabucodonosor, capítulo 4, y el sueño del árbol, con el sueño del árbol grande, gigante, que se podía mirar de todas las esquinas, de todas partes de la tierra. Era un reino grande, pero habría otro reino mucho más superior al de él. Y toda la tierra fue echado, y fue echado con los animales a comer hierba, era apacentado como un buey. Daniel 4:25 y también 4:31 y 32. Pero en los últimos versículos, Nabucodonosor reconoce que Dios es el Rey eterno, Daniel 4:37. El capítulo 5, la escritura en la pared y la interpretación del dedo de Dios tratando con Belsasar. Capítulo 5, versículo 11. El sexto capítulo, Daniel echado en el foso de los leones y liberado por Dios, Daniel 6, versículo 9 y 10. El resto de los capítulos, del 7 al 12, son capítulos que los dispensacionalistas los usan, ya lo dije, para ilustrar o hablar de los últimos días, pero es algo que cuando les preguntas algo acerca de estos capítulos no tienen o se ve que solamente les gusta hablar a su propio paso, pero no contestar respuestas porque hay una gran confusión. Y eso es, o sea que no hay una seguridad cuando los capítulos los quieren interpretar como literal, o sea, pero este es uno de los libros que estos últimos 7 capítulos se convierten en la parte de este libro, la mitad de la escritura de Daniel, se convierte en el... tiene mucho simbolismo y especialmente lo utilizan grandemente, muy mencionado, como en el capítulo 9, el versículo 27. Pero como digo, el problema está en que si es simbólico, y deja leer para terminar, lo que contiene. En realidad debería de leer todos los otros versículos anteriores, pero donde, porque te voy a decir por qué. Yo me siento muy, me siento muy cómodo, en realidad, en decir, porque yo no lo estoy interpretando para empujar una creencia. Así es de que para mí solamente se me hace interesante que está hablando de Jesucristo, este versículo, y cómo los dispensacionalistas lo ponen como si se trata de el que ellos llaman el anticristo, y que el anticristo va a ser esto, y el anticristo, cuando la palabra el anticristo ni siquiera está en la Biblia. Habla de anticristos, o sea, el contrario de Cristo, pero una identidad, un ser, tratando de hacer o de ser específico, eso que ellos llaman. La verdad, lo que más me hace pensar
¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde agarran? Déjame leer el versículo de 27 y que cada quien si, como yo sé que la mayoría escuchan y así entienden como les enseñan los dispensacionalistas, sin duda que eso es lo que crees. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Ahora, no soy ignorante de que los que sostienen esta enseñanza pues lo quieren conectar a Mateo 24, versículo 15, que el Señor lo afirma, que el Señor menciona a Daniel, que cuando veas estas señales, y lo pone en este versículo, especialmente cuando hablan de eso, lo ponen específicamente en el versículo que te leen, acerca que vendrá el desolador. O sea, la desolación, cuando veas que las abominaciones, vendrá el desolador, dice aquí. Y de ahí agarran esas palabras. Ok, yo no lo entiendo así. Yo no estoy tampoco tratando de empujar algo que no existe, ni mucho menos. Yo no tengo ninguna. Estoy tratando de leer solamente, interpretar la Biblia como dice la Biblia. Y déjame terminar con esto. ¿Por qué digo que? ¿Por qué? Y cada quien... déjame regresar al 23, lo voy a leer todo. Y ahí el que quiera poner atención, pues ponga atención a esto y léalo conmigo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, Jesucristo. Está en rojo, las palabras en rojo en mi Biblia. ¿Por qué entonces, si está hablando al santo de los santos, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no se quitará la vida. Se le quita, o sea, nosotros entenderíamos en mi idioma más fácil de entender, o si yo le estoy comunicando a alguien, se le quitará la vida. Pero aquí dice: se quitará la vida al Mesías, que pues, también lo entendemos de esa manera, mas no por sí. O sea, no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda. Es donde agarran que va a ser el anticristo, que se sentará para declararse ahora y hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero para eso, pues tienes que ver el templo reconstruido. Tienes que mirar los sacrificios de los judíos volviendo a lo mismo. Que muchos creen que eso va a suceder, y hasta les trae esperanza que se van a cumplir cosas. Pero la verdad, los versículos anteriores nos habla del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él, Jesucristo, nuestro Mesías. Y cesarán el sacrificio. Bueno, si no en parte,
todo eso sucedió con el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y completamente se selló, o de verdad, literalmente, aunque quieran ofrecer sacrificios, no tienen templo. ¿Cuántos? 35, 40 años después del Mesías, en el año 70. Entonces con eso voy a concluir este libro de Daniel. 34 segundos. Nos vemos en el libro de Oseas, primer libro de los profetas menores.